Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar. Hoy nos acompaña la doctora Catherine Merejo. Ella es cardióloga, arritmióloga y nos va a hablar de un tema que se trata del check-up cardiovascular. Doctora Merejo, buenas tardes. Es un Hola, honor buenas tenerla por tardes. aquí con Muchas nosotros. gracias por esa invitación de siempre. Un placer de estar con ustedes. Sí, doctora, explíquenos de qué se trata esto, esta terminología, check-up cardiovascular. Entonces, como tú sabes, nosotros estamos viviendo en un tiempo de prevención. Entonces, el check-up cardiovascular básicamente es cuando nosotros, a pesar de no tener síntomas cardiovasculares, nosotros asistimos a una consulta donde descartamos cualquier trastorno cardíaco. O sea, investigamos al paciente como buscando algún trastorno, aunque el paciente no tenga ningún síntoma. Doctora, yo voy a aprovechar para hacerle una consulta aquí, porque yo hace 2 semanas atrás estaba con unos amigos en un restaurante y tengo mi reloj, de estos relojes que son como inteligentes, que le cogen el pulso, los latidos del corazón por minuto, la frecuencia cardíaca, y el reloj me da una alerta de que tengo una frecuencia cardíaca inusual, en 130 latidos por minuto, muy alta. Yo evidentemente, como nunca me había ocurrido, me asusto, voy por emergencia, me toman la presión, me hacen un electro y me refieren a un cardiólogo. Cuando voy, él me manda a hacer un ecocardiograma, me manda a poner un Holter, solo porque tuve una taquicardia que nunca había tenido. Luego de hacerme los estudios, no han encontrado nada. ¿A qué podría haberse debido esa taquicardia inusual? Porque no me ha vuelto a dar. Entonces, mira, hay que ver un poquito el contexto. En ese momento, lo que tú estabas haciendo era tal vez, estaba animado. Algunas veces los pacientes cuando hacen ese tipo de taquicardia o están bebiendo o están fumando, entonces esos son factores que pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Realmente, el valor que tú me has dicho en este momento, que es 130 latidos por minuto, o sea, es una taquicardia sinusal, que es una taquicardia inofensiva. Entonces, esto se puede deber a muchas cosas, pero en este caso hay que entender mejor el contexto. En el contexto que tú me estás mencionando, realmente es algo totalmente inofensivo. Catherine, ¿cuál es la importancia, el micrófono, Catherine, por favor? ¿Cuál es la importancia de hacerse un check-out después de los 40? Entonces, nosotros cuando evaluamos a los pacientes, nosotros vemos factores de riesgo. Entonces, todos los pacientes a partir de los 40 años, ellos tienen que asistir a la consulta de cardiología para hacer por lo menos un chequeo anual. Si el paciente tiene, esto si no tiene antecedentes, si el paciente sí tiene antecedentes, se hace a partir de los 35 años. La importancia de esto es que eso evita complicaciones. Por ejemplo, hay casos en que los pacientes llegan a la emergencia porque tienen la presión en 200 o hacen un accidente cerebrovascular. Entonces, para evitar llegar a esos cuadros agudos, uno lo que hace es el chequeo cardiovascular. Uno hace un chequeo preventivo para evitar ese tipo de complicaciones. Usted dice que entonces, desde los 35, si hay complicaciones, ya debe de estarse haciendo los check-out. Sí, es lo ideal, porque ya a partir de los 40 años, nuestro riesgo cardiovascular de todos aumenta, principalmente en los hombres. A partir de los 40 años ya tú pasas de bajo riesgo cardiovascular a alto riesgo cardiovascular. Ahí es que comienza a presentarse las enfermedades cardiovasculares. Doctora, usted mencionó el tema del chequeo cardiovascular y me gustaría saber cuáles son las pruebas que se llevan a cabo en este tipo de chequeo. Entonces, durante el check-out es muy parecido a una consulta de cardiología, pero el punto es descartar. Hay algo que se llama como screening, que básicamente es que uno está peinando al paciente, uno está evaluando diferentes puntos de vista cardiovascular para encontrar si tienen algo. ¿En qué estudios consiste? Uno hace un examen físico, uno hace una historia clínica, obviamente, para ver si hay factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad, y uno comienza a hacer estudios. Por ejemplo, uno hace laboratorios, viendo la función del riñón, viendo si el paciente tiene diabetes, uno hace un ecocardiograma, una radiografía, un electrocardiograma también. Inclusive, si uno ve que vale la pena, uno hace un estudio para trastorno de ritmo, que es el Holter, y otro estudio que es el mapa para ver la presión durante 24 horas. Doctora, sí. Por mi parte, para culminar con esta partecita,
quisiera saber, porque alguien me mencionó que le hicieron una tomografía para averiguar temas que tienen que ver con el corazón. Entonces yo como que digo, ajá, explíquenos un poquito para qué pudiera servir una tomografía, un escáner de tomografía. Entonces, hay unas pruebas especializadas que se llama angiotomografía de coronarias. Esto es un tipo de técnica no invasiva. Es básicamente como una sonografía especial donde uno ve las arterias coronarias. ¿Para qué yo hago esto? Si mi paciente es un paciente bajo riesgo, es un paciente que nunca ha fumado, que no es diabético, que no tiene dolor de pecho, en vez de yo hacerle un cateterismo cardíaco, que es un estudio totalmente invasivo para yo ver las estructuras de las arterias, yo le hago una tomografía, porque así yo veo las estructuras de las arterias sin invadir al paciente. Entonces, esto no da información de que si el paciente tiene placas o tiene riesgo de infarto. Doctora, en el caso, por ejemplo, de Elvin y yo, que a uno de vez en cuando le da su traguito, trago social, ¿qué usted recomienda en cuanto a cada qué tiempo uno debe darse un check-out, ¿verdad? Chequearse, pasar por el cardiólogo para hacerse las pruebas correspondientes. ¿Cada qué tiempo? Entonces, mire, en los pacientes masculinos, las enfermedades cardiovasculares son más fuertes y son más precoces. Entonces, obviamente, nosotros salimos, no estamos diciendo que las personas no puedan beber, sino que lo tienen que hacer con moderación. Y si usted presenta algún síntoma, como el caso de Elvin, obviamente tiene que parar la ingesta de alcohol. Si fuma, también tiene que parar de fumar y hacer su chequeo cardiovascular para entonces poder descartar y continuar con su vida o su rutina normal. Doctora, usted nos explicaba que el check-up es un estudio que aún la gente no teniendo sintomatología debe hacerse para descartar cualquier posible situación. ¿Qué tipo de situación cardiovascular puede presentarse de manera silente? Porque si usted no está diciendo que aún sin tener ningún síntoma hay que chequearse porque puede haber afecciones que no avisan. ¿Cuáles podrían ser esas? Entonces, por ejemplo, una de las principales es la hipertensión. Muchas veces los pacientes tienen antecedentes, pero no se han manifestado con hipertensión o crisis hipertensiva. Por ejemplo, los pacientes con obesidad mórbida o diabetes, ellos pueden tener coronarias obstruidas o semi-obstruidas, entonces hay que iniciar un tratamiento. Por ejemplo, si es la presión, iniciar tratamiento para la presión. Si es el colesterol, iniciar tratamiento para el colesterol. También si, por ejemplo, está haciendo una prediabetes, entonces todo eso se hace para reducir la cantidad de medicamentos o disminuir el chance de complicación cardiovascular. Catherine, muchas veces las personas quieren ir al doctor, pero no tienen los recursos. Damos muchas vueltas, hacemos remedios caseros en la casa, todo por los recursos. ¿Qué cuesta un check-out y cuál es el procedimiento? O sea, ¿cómo funciona un check-out cardiovascular? Entonces, lo ideal es que el paciente vaya a un médico de confianza. Básicamente, sí hay una parte económica que hay que pensar porque hay que hacer una gama de estudios, obviamente, pero la mayoría de los pacientes con su seguro básico pueden resolver un chequeo cardiovascular. Obviamente, sí tienen que ir con la intención hablarle directamente al médico que lo ideal es, lo que él busca es un chequeo, no es porque él se está sintiendo un síntoma. Porque si tú vienes a la consulta y me dices, me duele la cabeza o estoy sufriendo la presión, yo voy a enfocar la consulta en esos síntomas. Sí, Lucibel, sí. Lo primero, doctora, lo primero que le indica a uno un médico es un electrocardiograma. Eso es lo primero siempre, el electro. ¿Cuál es la efectividad de este tipo de procedimiento para poder diagnosticar algún tipo de situación en el corazón? Entonces, cuando nosotros indicamos un electrocardiograma, lo que intentamos ver es las estructuras cardíacas que se pueden ver por este estudio poco invasivo y también si existen trastornos de ritmos. Obviamente, si yo recibo un paciente nuevo, yo tengo que hacer como una historia, o sea, yo tengo que hacer una recolecta de la información cardiovascular del paciente. Entonces, el electrocardiograma, la efectividad que tiene es bastante alta y es un estudio bastante sencillo que se hace en el consultorio y básicamente es para descartar trastornos de ritmo. Doctora, de mi parte, finalmente, sé que hay unas
medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de ataque cardíaco y que muchas tienen que ver con cambios importantes en nuestro estilo de vida. Y sería bueno que usted comentara un poquito de esto para edificar a la audiencia en cuanto a la prevención. Entonces, a mí me encanta este tema de la prevención y una de las formas más fáciles de prevenir eventos cardiovasculares es la actividad física. Independiente de la especialidad, cualquier cardiólogo o cualquier médico, lo primero que le va a decir es que usted coma saludable, obviamente, y que haga ejercicio. Entonces, obviamente, si el paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, tiene que usar su tratamiento. Obviamente, nosotros también no recomendamos el fumar. Una de los riesgos, o sea, el riesgo cardiovascular de los pacientes aumenta por 2 y a veces hasta por 4 cuando el paciente es fumador. Entonces, las recomendaciones es obviamente vivir una vida de poco estrés, una vida donde usted haga actividad física, una vida donde usted coma saludablemente y si no lo puede hacer, por lo menos sus desacatos o tal vez un momento de desinhibición sean reducidos o controlados. Doctora, es difícil hoy en día eso de vivir una vida con poco estrés. Bueno. Realmente. ¿Cuál es, Catherine, esas actividades físicas que ustedes recomiendan? Sabemos que nosotros caminamos, corremos, pero usted como médico, ¿cuáles son esas actividades físicas que nos recomienda a todos? Entonces, mira, caminar es importante, o sea, hay ciertos ejercicios que son específicamente cardiovasculares, por ejemplo, el correr, el nadar, el jugar tenis. Entonces, cualquier actividad, cualquier actividad es buena. A mí me gusta mucho recomendar caminar específicamente porque es el más sencillo. Usted dura media hora, puede hacerlo en cualquier lugar, inclusive puede subir las escaleras. Lo importante es que usted no se mantenga inactivo. O sea, que por lo menos una vez a la semana usted diga, déjame ir al mirador, a visitar a mi mamá caminando, lo que sea, pero activo. Doctora, mucha gente cuando llega a los 40 años, como medida preventiva, se automedican ellos mismos con una aspirina. Explíquenos esto, porque yo nunca la he usado, pero si tengo que tomármela, doctora, me la puedo cuidar mi corazón. Yo hace tiempo que yo pasé de los 40. Entonces, doctora, ¿qué tan cierto es esto de la pastillita, la aspirina? Explíquenos esto. Entonces, miren lo que sucede. Lo que pasa con la aspirina es que durante más o menos 20 a 25 años se recomendaba el uso de aspirina para evitar accidentes cerebrovasculares. La aspirina lo que hace es que no se formen acúmulo de plaquetas y las plaquetas forman los coágulos. Entonces, realmente eso se ha desmentido en los últimos 3 años. ¿En qué sentido yo se lo digo? En el sentido de que el paciente que usa aspirina no tiene un gran beneficio. Solamente el paciente que tendría un beneficio usando aspirina es el paciente diabético exclusivamente, porque tiene mayor riesgo cardiovascular por el hecho de ser diabético y ahí es donde se beneficiaría. Pero ahí desmentimos, o sea, el mito de la aspirinita para alejar al cardiólogo y también explicamos cuál es el paciente que sí se va a beneficiar, que es el paciente diabético. Bueno, aclaración, porque es muy común oír personas de que... uno que se jacta de aspirina y dice que no. Que no tomo eso, nunca la he tomado, no. Por eso hice la pregunta, nunca la he usado. Nada. Se va a salvar porque la doctora está ahí y le digo que no te bebe. Gracias a la doctora Catherine Merejo por compartir con nosotros hoy sobre este interesante tema. Hemos conocido y profundizado todo lo que tiene que ver con el check-up cardiovascular. Hay que pronunciar bien, ¿eh? Qué bueno que estuvo con nosotros, doctora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación siempre. Un placer. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos más de nuestro contenido en el Tribunal de la Tarde.